Algunas implicaciones éticas de este segundo tiempo. Naturalmente los archiveros van a tener fundamentalmente una formación histórica, ¿de acuerdo? Y por otro, porque la archivística y los archivos colaborarán en la formalización de una ética del individuo. La historia como herramienta para la construcción del individuo y también como herramienta de la identidad nacional. En el tercer tiempo vemos cómo, naturalmente no es necesario explicar, se da la confluencia de tres procesos: la universalización de lo digital, la universalización del acceso a las prestaciones, la consolidación de lo audiovisual. Existen características que nosotros no vamos a... esto está sacado del libro de Javier Echevarría, están extraídas ahí, como este tercer tiempo pues tiene todas esas características, como hay una nueva idea de memoria, es una memoria plenamente exteriorizada, digitalizada, surge una nueva configuración del saber muy peligrosa, porque todo el saber se encuentra fuera de nosotros, y el saber la información es poder, y tratamos a la información con los mismos elementos como si fuera la moneda, ¿de acuerdo? Entonces es un elemento que se compra y se vende, ¿no? Vemos en Internet, pero ¿quién legitima lo que se dice en Internet, verdad? Naturalmente aquí la archivística está inserta en el marco de la sociedad de la información, y la característica fundamental es el determinismo tecnológico, ¿Qué interacción social encontramos aquí? Fundamentalmente la función informativa de la archivística. Es la difusión y el acceso a la información conservada en los documentos, y no la memoria ni la gestión administrativa, el proceso macroestructural que justifica como elemento macroestructural de todo este contexto. ¿De acuerdo? La consideración de los archivos como unidades de información, en esa teoría sistémica, donde los archivos son un subsistema del sistema de información de cualquier institución pública o privada, y naturalmente un auge de la normatividad. No hace falta más que veamos en archivística la cantidad de normativas de descripción que surgen a cada momento, y la digitalización. Naturalmente hay algunas implicaciones éticas. El archivero ya tiene una formación específica, ya no es un gestor de la administración o un historiador, sino una persona formada en el ámbito de la disciplina documental. Esto trae algunos problemas. Vemos, por ejemplo, cómo el ámbito anglosajón está llevando a una cierta parcelación del mundo profesional. Hay una expansión de la ética informativa y se han realizado diferentes códigos éticos. Conclusiones. Creo que el contexto histórico-filosófico influye directamente en la configuración archivística. Creo que la atmósfera intelectual y el pensamiento filosófico e historiológico del contexto repercuten en la evolución del concepto de archivo, y la mutación de este es signo de un giro histórico. Y creo que todo ello tiene una reflexión, tiene un reflejo en la evolución ética de la disciplina. Aquí ven, por ejemplo, en el cuadro del primer tiempo, cómo existe un hilo conductor de todos esos elementos: ciudad de Dios, providencialismo, paulatina construcción del individuo, consolidación del Estado moderno, archivos de Estado, factores macroestructurales, evolución de la ética y el archivero funcionario conocedor del administrador, la archivística como disciplina para la historia. Naturalmente también tenemos aquí un hilo conductor, y la archivística integral. Tengo de todas formas, ya termino, un cuadro donde podemos ver cómo existe una cuadrícula que justifica, que intenta explicar la naturaleza archivística en esos tres tiempos, de tal manera que no podemos entender la evolución de la archivística fuera de su contexto historiológico y filosófico, y al revés, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Espero no haberme sobrepasado. Estimado doctor Agustín, le agradecemos mucho el que haya respetado el tiempo para esta ponencia, y muy interesante el trabajo que nos ha presentado, el mismo que junto con los demás trabajos ustedes van a poder ver de manera completa, ¿no?, en el libro que se va a publicar sobre precisamente el tema de este seminario. Muy bien, no quiero quitar más tiempo a la doctora Brenda Cabral Vargas, quien nos va a dar un tema muy interesante denominado aspectos ético-jurídicos del uso de la información, datos personales y flujo de datos transfronterizos. Adelante, doctora, por favor. Gracias. Pues primeramente quiero agradecer a los organizadores porque realmente nos permiten tener este espacio de intercambio y de colaboración. Pues bien, ya dijeron el título.
Quise empezar con estas frases porque hemos estado hablando durante estos 2 días sobre la ética, sobre la importancia de la responsabilidad, los derechos, y bueno, en esa imagen se resume todo, ¿no? Un hombre sin ética es una bestia salvaje soltada a este mundo, o sea, una persona sin ética es capaz de llevar a cabo cualquier cosa negativa. Y también en esta parte que habla sobre la ética en general, nos habla de 3 preguntas que se pueden llevar en la vida, en la cual qué quiero, qué debo y qué puedo. Para poder llevar a cabo realmente la ética se debe de querer, pero al mismo tiempo es algo que se debe poder y se debe. ¿Sí? No se puede, a lo mejor yo quiero algo pero no debo hacerlo, pues entonces ahí no es algo ético. Y aquí, no sé si se movió aquí en la presentación, pero son los aspectos que voy a abordar. Creo se movió la presentación, en la cual se maneja en 3 ejes. El primero se habla sobre un acercamiento a lo que sería la ética de la información, un poco de la conceptualización, los desafíos, y en el segundo vamos a abordar los aspectos éticos y jurídicos en el manejo de la información, principalmente algunos problemas y algunas posibles soluciones. Finalmente, se hablará de los datos personales y algunos datos transfronterizos y algunas cuestiones éticas y legales que entran dentro de estos datos personales. Creo que toda la presentación se movió aquí, pero bueno, ni modo. Ahí es lo que pasa luego con el uso de la tecnología, pero bueno, voy a explicarles porque creo que no se entiende muy bien aquí. Pero aquí lo que nos está diciendo Ramírez tiene que ver con la cuestión de la ética, y en donde nos dice que no es un catálogo estático de deberes, sino que aquí básicamente se da los deberes y responsabilidades, pero con la conducta cotidiana humana que se va llevando, con estos principios básicos. Y ya propiamente en relación a la ética de la información, vemos que entra dentro del campo disciplinar y en el cual abarca preguntas concernientes a nuestro objeto de estudio. Todo lo que tiene que ver con la comunicación, la información, aspectos de la bibliotecología, de la computadora en general, todo lo que gira en el entorno virtual, redes, computadoras. Esto fue una definición hecha por el doctor Figueroa, y en el cual, bueno, él define esto. Aquí también vemos que desde la tradición occidental de la ética de la información hasta inicios del siglo XX, se caracteriza por 2 ideas fundamentales, principalmente la libertad de acceso a la información y la libertad de prensa. Sin embargo, también se caracteriza por, ya con esta parte de la tecnología, también por la parte de acceso a la información. Ahora bien, hay un problema grande que se da con todo el auge de la cantidad de información disponible en Internet, y en el cual también nosotros tenemos que tomar en consideración algunas cuestiones, ciertos valores que los cibernautas deben considerar en el uso de la misma. Ya se han mencionado aquí dentro del seminario varios aspectos que tienen que ver con el respeto hacia las opiniones ajenas, la propiedad intelectual, algunas cuestiones que tienen que ver también con la prudencia para distinguir el tipo de contenido que se observa en Internet, ver su validez, y alguna actitud crítica que se tiene frente a las opiniones e información mostrada en Internet. Pero ¿qué pasa cuando hay una falta de control en todos estos sistemas de información? Pues se dan algunos delitos como los que se ven en la pantalla, por ejemplo, sabotajes informáticos, conductas dirigidas a causar daños físicos, daños lógicos, estafas electrónicas, fraude y una serie de cuestiones que se dan. De hecho, estaba viendo, ya no va a dar tiempo de mostrarles un video en el cual, bueno, se están dando mucho las estafas electrónicas, en las cuales los usuarios entran a consultar algún dato y luego les dicen que por entrar a alguna página que no debían de haber entrado tienen una multa y que están siendo vigilados por la policía cibernauta. Entonces les hacen pagar
cierto costo y entonces, bueno, ahí se está viendo que no se tiene control en estos sistemas de información. Aquí se ven algunos otros delitos, espionaje informático, acceso no autorizado, también a veces la copia ilegal de algunos software y algunas cuestiones que tienen que ver con aspectos éticos. Pero ¿por qué sucede esto? Aparte del control, de la falta de control en los sistemas de información, pues también que no contamos con leyes éticas que permitan hacia precisión controlar los sistemas de información correctamente. ¿Cómo podríamos nosotros, en cierta manera, el poder permitir que este comportamiento, regularlo de cierta manera, tanto el comportamiento de los profesionales como de los funcionarios públicos, pues sería a través de una ley ética y además de algunos reglamentos? Aquí, bueno, esta tampoco se ve muy bien, no sé por qué todo se movió, la paso. En relación a los datos personales, propiamente, ya voy a empezar con los datos personales porque luego el tiempo se va rápido y yo quiero abordar tanto los datos personales como los datos transfronterizos. En la cuestión de los datos personales, sobre todo ahorita que el doctor Agustín estuvo hablando, es muy importante sobre todo dentro de los archivos. ¿Por qué? Porque se manejan muchos datos personales. ¿Y a qué nos referimos con los datos personales? Pues es toda aquella información inherente a una persona y que como tal permiten identificarlo. Es decir, le aportan una existencia real, podemos ver la parte del lugar de nacimiento, su fecha, su edad y varios otros aspectos. También otra definición que nos da el INAI es que también no nada más son datos que pueden ser expresados en forma numérica, alfabética o gráfica, sino también datos personales pueden ser considerados hasta fotografías y algunas otras cuestiones de acústica, por ejemplo, la voz y algunas otras cosas que permitan identificar a la persona. Porque es importante también considerar a veces o tener cuidado sobre todo en los datos personales sensibles, porque los datos personales sensibles nos pueden revelar aspectos íntimos de una persona, que puede ser a lo mejor su estado de salud, en qué problemas de salud tiene, qué creencias religiosas tiene, alguna afiliación sindical, a veces hasta sus preferencias sexuales, y eso en algunos casos pues puede causarle problemas, ya sea en su comunidad o en su trabajo. Esto, cuando hablamos hay una guía que nos habla de los derechos de protección a los datos personales y esto fue generado por el INAI. Aquí no aparece la dirección, les había puesto la dirección de esta guía, que es muy interesante y les dice a precisión cómo se puede localizar y qué tipo de derechos de protección de los datos personales se pueden hacer. En estos derechos, sobre todo de acceso a los datos personales, podemos ver que nosotros tenemos dentro del derecho ARCO, porque es un derecho, en el cual es un derecho a acceder, rectificar y cancelar información, o sea, nosotros podemos cancelar nuestros datos que estén en un sistema de información, por ejemplo, y nosotros no queremos que esté esa información, nosotros tenemos el derecho de poder cancelar o de rectificar si vemos que alguna información está errónea, podemos hacerlo, y esto dentro del artículo 16 de la Constitución, que también queda reforzado esta parte. En la parte hay dos aspectos esenciales, sobre todo en esta parte normativa, y en la cual se ve el respeto a la dignidad personal y humana como un máximo precepto dentro de esta normativa del manejo de la información. También podemos ver que en esta cuestión de los datos personales tenemos que ver si no se daña a terceros, sobre todo los profesionales de la información, tienen que evitar que no se pueda dañar a terceros en el manejo de la información. Propiamente dentro del flujo transfronterizo de datos, ¿a qué me refiero con esto? Principalmente los datos transfronterizos son estos datos que se dan dentro de la frontera de dos países y que a veces nosotros requerimos información para compartir
búsqueda o terrorismo, por ejemplo, ahorita les voy a poner en algunos casos que es necesario el flujo transfronterizo de datos. Para esto nosotros tenemos que contar tanto con la cuestión ética, de saber en qué momento y cuándo acudir a ciertas instancias para solicitar datos personales a lo mejor, pero que tengan que ver con algún problema de terrorismo o de algún crimen importante que se tenga que analizar. Entonces, bueno, se va a esta cuestión. ¿Cuáles serían estas ventajas de que se dé el flujo de datos transfronterizos? Pues principalmente la paz y la democracia entre las naciones que se lleva a cabo este flujo, la libre comunicación de mensajes y también de opiniones, y también, ¿por qué no? Porque no nada más es en cuestiones políticas o legales o jurídicas, sino también en la parte de cuestiones de investigación o de cultura, por lo cual también esto nos va a permitir un progreso técnico y el crecimiento cultural y también de difusión de los conocimientos. ¿Cuáles serían algunas de las desventajas de este flujo de datos transfronterizos? Pues también sería la vulnerabilidad social, ya que bueno, al tener a lo mejor todo en internet y poder tener acceso a esta información, bueno, pues puede tener ciertos problemas en que se da a conocer toda la información de cierto organismo, a lo mejor que no. Y la cuestión también de la amenaza de la identidad cultural con esta parte del intercambio de información. Pero bueno, no estamos pues en pañales, sí hay bastantes cosas que se han hecho en materia de cuestiones legales, cuestiones éticas. Hay, por ejemplo, estas directrices que la hizo el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y en la cual, bueno, primeramente estas directrices manejan una serie de terminología, por ejemplo, que es un controlador de datos, quién puede controlar la información, qué serían los datos personales, esta parte de la circulación transfronteriza de datos personales. También nos da ciertos principios importantes para el manejo de estos datos personales en las fronteras, que tiene que ver, por ejemplo, con el principio de limitación, principio de calidad de los datos. Tenemos que verificar realmente que los datos sean pues verídicos, la cuestión de la especificación de la finalidad, para qué se quieren esos datos, cómo se van a usar, quién los va a usar, y algunos otros principios de limitación del uso, de apertura, cuándo se van a utilizar esos datos, cuándo se van a dejar de utilizar esos datos, ¿sí? Entonces aquí vienen una serie de principios que bueno, yo creo que cuando se publique esto, si ustedes quieren verlos, son muy interesantes, sobre todo en el manejo de los datos, que ahorita en esta parte del acceso de la información son primordiales de tomar en consideración. Y también vemos algunas cuestiones que tienen que ver con el principio de la responsabilidad. Esta persona, el controlador de datos, que sería el responsable del cumplimiento de las medidas que se van a llevar a cabo dentro de estas directrices, qué puede hacer y qué no puede hacer. Aquí hay algunas redes que ya han manejado el intercambio también de información, por ejemplo, ahí se está manejando el de CITA, el de SWIFT, el de NICS, que es interesante porque es la red de policía internacional y permite el intercambio de información, sobre todo de criminales peligrosos, y ahí bueno, sí hay un intercambio de todos los datos personales que puedan permitir su recuperación, bueno, lo que encontrarlos. Aquí hay algunos otros principios, por ejemplo está el programa de La Haya de lucha contra la delincuencia, algunos otros convenios que aquí los pongo rápidamente, la asistencia mutua, por ejemplo en las aduanas, en la asistencia judicial y en algunos otros aspectos, ¿sí? Me voy a ir muy rápido, simplemente quería comentarles algunas preguntas que les había dejado, no se ven todas, pero aquí, por ejemplo, ¿qué puede hacerse con la información disponible para mejorar la calidad de vida? ¿Quién es el dueño de esa enorme cantidad de información? Y les había puesto otras preguntas relativas a los datos. Y finalmente, concluyo, bueno, con estas dos reflexiones, ahorita les enseño,
que el profesional de la información debe tener clara la perspectiva de la ética de la información, desde el punto de vista de la Declaración de los Derechos Humanos, pero también desde el punto de vista legal, con la finalidad de que, como bien se menciona en esta, se sigan las siguientes acciones: el respeto a la dignidad de todo ser humano, la confidencialidad, la igualdad de oportunidades, el derecho a la esfera privada, el derecho a la libertad intelectual y de expresión y el derecho a la protección de los intereses morales y materiales. Y en relación, una conclusión al flujo de datos transfronterizos, pues que se está dando origen a una nueva problemática jurídica con repercusiones que tienen que ver tanto con el derecho público, pero también con el derecho privado. Y entra una convergencia también en la parte de la informática y las comunicaciones, porque bueno, aumenta notablemente la facilidad con que se puede entrar y salir los datos de un país sin poder a veces tener un control adecuado sobre ellos. Las fronteras físicas se diluyen bajo el avance tecnológico y ponen en entredicho el ejercicio de la soberanía política de los estados. Es aquí donde el profesional de la información debe de ser capaz de poder ejercer todas sus competencias para decidir acerca del contenido y la utilización de los datos personales, con independencia de si tales datos se recogen, almacenan, se tratan o se divulgan. Pues muchas gracias, y ahí les dejo una reflexión que me pareció interesante de Mata Hari, que decía: si alguien dice que me proporcionó información secreta, el delito lo cometió él, no yo. Y es en cuanto a la protección de los datos. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda Cabral. Enseguida vamos a tener la presentación de la doctora Sonia Sánchez Cuadrado, quien nos dirá, bueno, nos leerá su ponencia o nos comentará su ponencia, ¿sí? Directrices para la inclusión digital basada en un modelo adaptativo al grupo. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Gracias también por la invitación para poder venir a asistir a este seminario. Ciertamente estoy muy contenta y les agradezco la asistencia. Me he permitido, igual que muchos otros compañeros, una vez que había planteado el tema y demás, me he permitido después cambiar un poco el título porque creo que era un poco más, pues más adecuado. Esta ponencia la he titulado Representación de proyectos de inclusión digital basados en un modelo adaptativo a la diversidad del grupo. Esta investigación tiene su origen en un libro que publicamos hace ya un tiempo, un año, en el que nos plantearon el reto de identificar soluciones tecnológicas que se aplicaban en la inclusión digital o para la exclusión y demás. Nosotros tomamos como punto de partida la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información del 2003, en la que se establecían unas líneas de acción para combatir o minimizar la desigualdad y el acceso a las tecnologías. Entre esas líneas de acción, en concreto son 11, pues estaba lo que ya conocemos todos, las políticas sobre estrategias electrónicas aplicadas al e-government, environment, e-learning, etc. También se centraban en, por ejemplo, la infraestructura, algo fundamental, cómo representar la infraestructura de las comunicaciones, cómo fomentar y generar, por ejemplo, la banda ancha. También el acceso, como hemos hablado aquí ya, el acceso a la información, un acceso abierto, también la alfabetización, la enseñanza a distancia, etcétera. En general, afrontar un ambiente propicio para que podamos hacer uso de esas tecnologías, sobre todo aquellos que están en una situación desfavorable. Me gustaría destacar una de las líneas que viene a colación del tema del seminario, que es esa dimensión ética de la sociedad de la información. Y en ese caso nos estamos centrando en concreto en valores de respeto, libertad, es decir, cómo fomentar la igualdad, la solidaridad y sobre todo, como comentaban algunos de los ponentes, como la doctora Cabral, el tema de la protección de los datos personales y privados.
Una vez que nos planteamos esto, bueno, vimos que había pues algunos estudios que ya recogían de por sí iniciativas, estrategias que se habían implementado en la Unión Europea en cuanto a promocionar o evitar la exclusión social y digital y promocionar la inclusión digital. Los principales factores o causas de esa inclusión digital o de la exclusión son los factores económicos, factores políticos y sociales y los factores educativos. No obstante, ya algunos autores detectan pues, que cómo definir al grupo en algunos casos concretos es ciertamente complejo. Por eso nos planteamos pues, ver cómo afectan todos los parámetros a un determinado proyecto en función de los perfiles concretos difícilmente definibles a la hora de generar nuevos proyectos de inclusión digital. Les pongo como imagen para que les sugiera la dificultad que supone elaborar o definir, representar realmente las dificultades, los factores que intervienen y el grado en el que intervienen como un prisma, pero en el que cada aspecto ni siquiera es regular, son irregulares. ¿Cómo representamos eso? Bueno, a partir de ese contexto nos proponemos definir, buscar las claves que nos permitan determinar cuál es la tecnología que tenemos que utilizar adaptada a cada perfil, porque es distinto. Les pongo aquí estas imágenes para que les sugiera aquello de que la pobreza no es lo mismo en un país que en otro, o en un contexto o en una situación que en otra, por ejemplo. Y lo mismo ocurre con los temas de inclusión digital. Para este estudio, lo que hemos hecho ha sido seleccionar un conjunto de proyectos, hemos hecho un análisis sistemático, hemos definido cuáles y resumido cuáles son esas características que creemos que efectivamente aglutinan en todos los proyectos. Hemos establecido un sistema de medidas que nos permita de alguna manera comparar de una manera útil y prospectiva. Y luego, por último, hemos buscado un sistema para representar esa dimensión, esas dimensiones que tiene cada uno de esos proyectos. En concreto hemos utilizado 43 proyectos, ¿de acuerdo?, sacados de los proyectos que se han desarrollado en la Unión Europea. Estos proyectos, los temas generales son el e-government, pues la sanidad, el comercio y, como decía, el e-learning. Un ejemplo de la temática de estos proyectos, ¿no? Un nombre, cómo va dirigido. Esto es solo una fragmentación, ¿vale? Están los 43 proyectos. ¿Cómo van dirigidos? Pues, por ejemplo, a inmigrantes, a jóvenes, jóvenes en una situación de pobreza, discapacitados, etcétera. Y luego algunos enfoques, cómo se afronta cada uno de esos sistemas, de esos proyectos. Lo que hemos querido es un poco representar y sistematizar todo aquello. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo que hemos visto que todos los proyectos tienen en común, uno, el perfil al que van dirigidos, como digo, difícilmente de definir, pero lo tienen en común, los factores que están afectando en cada caso, y luego cogemos las soluciones, cada uno plantea una serie de soluciones tecnológicas y nosotros hemos tratado de recoger todo esto para hacer un sistema de buenas prácticas, ¿no?, que permita, si quiero luego volver a hacer un proyecto, tener una orientación sobre el tema. Entonces, algunos autores definían, pues, para definir el perfil, una clasificación lógicamente facetada, que es la que nos permite un poco de flexibilidad. No obstante, ahora les voy a mostrar cómo para nosotros esta clasificación ni siquiera nos permitía representar todos los matices en todos los casos. Como pueden ver en esta tabla, pues pueden ver que los proyectos pueden estar dirigidos a inmigrantes, a jóvenes inmigrantes, desempleados, por ejemplo. Muy bien. Pero dentro de esto nosotros hemos encontrado en los proyectos que había grados. Entonces, hemos propuesto una nueva caracterización que nos permite recoger todos esos matices. Y en concreto es tener en consideración, por ejemplo, medir el grado de pobreza
en los países o si están en países de desarrollo, ¿no? En lo que, el proyecto que se está desarrollando, que se quiere desarrollar. Si los grupos al que va dirigido el proyecto pertenecen a un grupo étnico o a inmigrantes. Si la situación personal de ese grupo es el aislamiento social, por ejemplo, o si tienen algún tipo de discapacidad física, mental. Medimos el grado de habilidades esenciales o habilidades o competencias sociales y luego recogemos un aspecto que nos ha parecido muy interesante, que es el tema de los no creyentes. No tiene nada que ver con la religión, sino aquellos que son personas desmotivadas. Yo puedo tener todo a mi favor en el contexto, en la sociedad en la que vivo, pero sin embargo me niego a utilizar, por ejemplo, las tecnologías, pues básicamente porque no me fío a lo mejor, pero tengo capacidad para hacerlo. Este es el sistema que hemos definido para medir. Lo que hacemos es recoger por cada uno de los proyectos cómo el grado en el que nosotros definiríamos o definimos cómo de pobre es en un sitio, si es creyente o no creyente, las habilidades, cómo se definen. Lo medimos de 0 a 1 con todas las escalas. De tal manera que en este gráfico radial lo que vamos a representar es una sombra, es una mancha, que luego nos va a permitir comparar de proyecto a proyecto cómo de similar es cada uno de los, o si se parecen o son diferenciados. En cuanto a los factores, les decía el segundo punto, el primero eran los usuarios. En cuanto a los factores, hemos buscado en la literatura y bueno, en general nos remitimos a uno de los, creemos que los primeros, que ya proponían el aspecto multidimensional que tenía en los proyectos de inclusión digital los diferentes aspectos que afectaban. En resumen, son la conectividad, la asequibilidad, la capacidad o la formación que tenemos, la motivación y el grado de alfabetización que tenemos para afrontar pues, esas aplicaciones tecnológicas. Otros autores, otros estudios proponen otro tipo o incluso más, los despliegan, los amplían, de factores que creen que afectan, ¿no? El uso, la continuidad, los perfiles, incluso la actitud. Me gusta especialmente, o me llaman la atención dos, como son la confidencialidad y la confianza, ¿vale? O la motivación, como decíamos. Nosotros de todos esos creemos que quedaría más o menos recogido a todos esos aspectos que proponen en estos 5, la conectividad, la asequibilidad, la capacidad, la diversidad, hemos aglutinado ahí un poco el tema, y la confianza, ¿vale? Volvemos a representarlo de una manera similar con este gráfico radial que nos permite pues medir cada uno de los aspectos y representarlo. Aquí tienen un ejemplo. Esto sería es un ejemplo al azar de dos posibles proyectos. ¿Cómo quedaría representada las sombras? Esto imagínenselo después a la hora de recuperar toda esa información como tablas de datos o incluso como imágenes, donde yo podría hacer una consulta directamente con este tipo de imagen, cómo me ha quedado mi proyecto, y buscar en otros sitios, en otros proyectos, qué similitudes había. Bueno, en cuanto a la conectividad, si tenían alguna duda, les digo que nos estamos refiriendo a temas como disponer de un ordenador, disponer de una conexión rápida, etcétera. Cuando hablamos de asequibilidad, pues los factores o los elementos que están caracterizando a este factor básicamente son pues el software abierto, la gratuidad, el acceso, el poder, el tener económicamente acceso a todas estas cuestiones. En diversidad nos estamos centrando sobre todo a tener respeto por aquellas personas que a lo mejor no tienen una conexión rápida, y entonces podemos hacerles aspectos de accesibilidad como el TAU,
o incluso aquellos programas que permiten que personas con una discapacidad visual tengan acceso a ver lo que nosotros vemos porque ellos tienen una problemática adicional. En cuanto a la motivación, hay dos aspectos fundamentales. Uno que es el aspecto positivo y otro que es el aspecto negativo. Hay determinadas cosas que en la tecnología afectan negativamente a que nosotros queramos participar del uso de esas tecnologías. Por ejemplo, si encontramos fallos técnicos, si una página tarda mucho tiempo en cargarse, esas cosas nos desmotivan. En cambio, en los proyectos hemos encontrado que los proyectos que, por ejemplo, van a jóvenes, utilizan la gamificación, el gaming, para tratar de conectar con ellos. Bueno, pues un resumen de lo que se está utilizando. En el aspecto de la confianza que les decía, es muy importante, nosotros cuando vamos a comprar, por ejemplo, en los temas de e-commerce, si no vemos algunos elementos que transmitan confianza, no nos fiamos. Necesitamos también estos sellos de algún modo que certifiquen todo eso. Esto es muy pequeño, no pretendo que lo lean, pero es para que se hagan una idea de todo el estudio que hemos hecho. Hemos recogido todas las tecnologías, todos los factores y hemos visto, porque además, aunque yo se los he mostrado aquí como elementos jerárquicos, realmente no lo son. Un mismo aspecto es transversal a muchos de esos factores, está afectando a muchos de esos factores. Por eso es tan difícil de medir y de representar. Les hago el resumen. Fíjense, aquí vemos los factores y el número de tecnologías que hemos podido asociar a ellos. Si observan los gráficos, y arriba tienen la leyenda, verán que, por ejemplo, donde más se está trabajando es en la motivación, es decir, es lo más importante. Y si piensan un momento, lo vemos. Si tenemos una tablet, un teléfono móvil, ahora podemos utilizarlo, por ejemplo, con el dedo. Es una forma intuitiva, innata. Se está trabajando mucho en motivar a las personas para que utilicen ese tipo de tecnologías. Casi todos los proyectos tocan ese tema en algún momento. Otro muy importante es la capacidad. Formar a las personas para que tengan posibilidades de acceder y pierdan un poco el miedo. La fiabilidad, por ejemplo, está muy poco trabajada, pero todos los aspectos, vean cómo se van utilizando. ¿Cuáles son las aportaciones principales de este trabajo? Pues por una parte, creemos que hemos sistematizado, hemos proporcionado una nueva clasificación que nos permite afinar un poco en el tema de los perfiles asociados a los factores. El siguiente es representar pues, la importancia relativa de todas esas características, ¿no?, para cada uno de esos proyectos. Otra es que proporcionamos una guía de soluciones tecnológicas asociadas a cada uno de los factores que nosotros podemos identificar en un proyecto concreto. El otro es un método muy rápido de comparación. Hemos visto que, de acuerdo a nuestro tema del seminario, tenemos aún muchas deficiencias en la dimensión ética, con lo cual tenemos muchas opciones y muchas posibilidades de seguir trabajando en esa línea. Y lo último es que creo que es un sistema que permite favorecer la utilidad ética, el uso ético de la información, puesto que podemos publicarla y podemos reutilizar las buenas prácticas que ya han sido implementadas y desarrolladas en otros proyectos. Y con esto acabo, más o menos ajustada al tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sonia Sánchez. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Manuel Blázquez Ochando, quien, él sí ya me dijo que no va a cambiar el título de su trabajo, de su presentación, y el mismo es el de Google Scrapping. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias a todos por asistir. Lo que les traigo hoy es algo especial, especial en el sentido de que se sale quizás un poco de las características del tema ético desde un punto de vista más humanístico, más reflexivo. Esto atañe fundamentalmente y directamente a la tecnología. Voy a plantearles una pequeña pregunta. ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros fuera capaz de descargar
una pequeña sección de Google, la que más nos interesara para resolver nuestras necesidades de información, o por ejemplo desde un punto de vista científico para desarrollar un estudio informétrico o un estudio webmétrico. ¿Qué ocurriría si tuviéramos esa capacidad para descargar esa información y aplicarla para ese tipo de usos? Bueno, pues esto es algo de lo que se está planteando en este trabajo que les presento, que es Google Scraping. Entonces vamos a plantear en primer lugar el problema, cuáles son las problemáticas que podríamos encontrar aquí, el objeto de estudio, qué es el web scraping, porque forma parte del título, es una palabra clave fundamental, qué método se lleva a cabo para desarrollar el scraping en Google, qué experimento tenemos para demostrar que esto funciona y evidentemente qué discusión tiene desde un punto de vista ético, porque evidentemente el poder descargar tanta información y además de un buscador global de la web, pues plantea evidentemente una discusión ética importante, unos desafíos, unas implicaciones y evidentemente unos conflictos. Bueno, vamos en primer lugar a presentar el problema. Bueno, parte del problema viene de que el Big Data depende del conocimiento de las fuentes de información, de los recursos de información. De hecho, cuanta más información, más recursos conozcamos, digamos, mejor contextualizado tendremos el contenido, ¿no? Evidentemente. Entonces, lo importante es controlar una gran cantidad de información, sobre todo que sea pertinente, exhaustiva y relevante, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que los investigadores no siempre conocemos todas esas fuentes de información. Es inevitable, hay tal cantidad que es imposible controlarlo absolutamente todo. Es más, ni la minería de datos ni los programas de web crawler pueden proporcionar una visión de conjunto comparable, por ejemplo, con la que proporcionan los grandes buscadores de la web, como por ejemplo, en este caso sería Google, Bing, Yahoo, etcétera, ¿no? Estos grandes buscadores. En realidad estos buscadores son la llave de acceso a la información en todo su conjunto, en toda la Internet. Por lo tanto, necesitamos acceder directamente a la información que está indexada en esos buscadores y disponer de los medios necesarios para poder obtener esa información que necesitamos en cada momento. Hasta ahí es básicamente cómo funciona el modelo documental, la cadena documental. Tenemos una necesidad de información, tratamos de resolverla, tratamos de realizar una serie de consultas y satisfacer esas necesidades. Pero nosotros no tenemos los medios necesarios para hacerlo en toda la Internet, para discriminar lo que es importante de lo que no es importante. No soñamos los medios que disponen Google y otros buscadores. Por lo tanto, necesitamos poder acceder y descargar la información necesaria y la técnica que nos permite llevarlo a cabo es el web scraping. Por lo tanto, el objeto de estudio es experimentar la técnica de web scraping en buscadores. Esto es algo, bueno, que no se viene haciendo demasiado, se viene aplicando más a sitios web, a páginas concretas, digamos porque son estáticas, pero aplicarlo a un buscador es realmente un reto técnico bastante importante. Entonces el objetivo que hemos establecido es Google y Google Scholar. Y la idea es descargar los contenidos de estos grandes buscadores para generar bases de conocimiento que ayuden a la investigación en documentación. Ello abre, por lo tanto, o puede abrir un marco de investigación, de desarrollo de trabajos que podamos aprovechar en documentación, pero que también evidentemente causa una serie de conflictos y situaciones éticas o legales, incluso legales, bastante complejas y que todavía deben de ser tratadas, abordadas, discutidas por foros como en el que estamos en el día de hoy. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Bueno, en primer lugar, esto nos permitiría generar Big Data con información especializada y de una manera muy rápida y con un bajo coste. Podríamos automatizar la descarga de recursos estratégicos, información científica, patentes, bases de datos en las que estuviéramos interesados, canales de sindicación, documentos ofimáticos y generar grandes bases de conocimiento. Podríamos clasificar los contenidos de una manera más sencilla, podríamos rastrear sectores de la web totalmente desconocidos y podríamos incluso desarrollar buscadores especializados con un bajo coste de desarrollo. Es decir, las posibilidades de investigación y desarrollo de esta vertiente, o de esta técnica, para la documentación son incluso muchas veces no inventadas. Entonces, de hecho, este tipo de técnicas se vienen aplicando, por ejemplo, a otros fines, como por ejemplo fines más comerciales del tipo comparadores de seguro, comparadores de productos, etcétera, ¿no?
Con lo cual hay también una dimensión económica detrás de todo esto y que la documentación puede llegar a aprovechar para tener un desarrollo también económico. Bien, dicho todo esto, ¿qué conflictos podemos llegar a tener al aplicar, evidentemente, el web scraping a un buscador? Podríamos llegar a tener problemas legales por usar el servicio de los buscadores para desarrollar terceros servicios de información. Por ejemplo, esto es lo que ocurrió con Bing, con el buscador Bing, pero sin embargo Bing todavía sigue funcionando y sigue existiendo, y sin embargo se sabe y se tiene constancia de que usó información de Google, usó la técnica del web scraping con Google. ¿Crear un buscador basado en la información de otro buscador es algo aceptable? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son, digamos, los límites? Porque puede haber límites. ¿Indexar al buscador que indexa la web es aceptable? Si el buscador indexa la web pública y su servicio es público, entonces ¿sería indexable dicho buscador? O sea, estamos, digamos, buscando aquí las vueltas a Google. En caso contrario, ¿es lícito apropiarse del acceso a la web, como haría en ese caso Google, limitándonos el número de consultas? Para compartirlo entonces con limitaciones, como estoy diciendo, ¿es creativo, es científico, es tecnológico? Bueno, son cuestiones que se nos van planteando. Pero antes de continuar necesitamos saber qué es el web scraping. Bueno, ¿qué es scrape? Scrape es un verbo que significa raspar y significa raspar la web con el sentido, con la intención de extraer información concreta, información específica. También se define como el método científico-técnico que permite descargar el contenido de un sitio web, incluyendo sus partes significativas, y como he mencionado, pues que se viene aplicando normalmente a páginas estáticas, pero no a una entidad o a un sitio web dinámico como pueda ser un buscador. ¿Cuál es el método? Bueno, el método es muy sencillo. Realmente se ha desarrollado un experimento que consiste en lanzar consultas al buscador, las que sean, y obtener un resultado, saltándonos de alguna manera, y esto es quizás delicado, todos los obstáculos que los buscadores, en este caso, han interpuesto. Entonces, el método es consultar, hacer una consulta, establecer un número de páginas de resultados que queremos obtener, construir la consulta, lanzarla al buscador, al servidor y finalmente recibir una respuesta de ese buscador que de alguna manera podamos estructurar y que podamos digamos trocear, ¿no?, para extraer los datos concretos. Lo vamos a ver mejor en este esquema. En este esquema se observa cómo partimos de una consulta, de un buscador concreto, de un número de páginas de resultados, y esto produce un efecto de recopilación de información en ese buscador. El resultado se obtiene a través de una respuesta de ese servidor que es procesada y evidentemente genera un código fuente del cual se extrae mediante consulta XPath cada uno de los elementos importantes de ese contenido. Por ejemplo, el título, el enlace, el texto o los elementos que nosotros quisiéramos en ese caso. El resultado de esto es que la información se puede almacenar de una manera temporal, o se puede almacenar en una base de datos, o se puede almacenar en una base de datos no SQL, o incluso se lo podemos mostrar al usuario en pantalla. Entonces, esto tiene una clara, digamos, aplicación en nuestro campo, porque nos va a facilitar o nos va a permitir el poder aprovechar información de una manera rápida, de una manera efectiva, de una manera masiva para nuestras investigaciones. Y en ese sentido he desarrollado el experimento que pueden ver aquí en pantalla. Está disponible en línea. Voy a intentar mostrarles el experimento. Vamos a ver. En la dirección que voy a escribir aquí, M. Blázquez, Google To Down. Bueno, si observan, el logotipo es casi idéntico a Google, le he añadido algo más. Bueno, no pretendía ser amoral, pero bueno, era lógico añadirlo. Bueno, ahora voy a realizar una consulta que va a probar y va a demostrar. Lo pueden ustedes además probar en sus casas. Vamos a hacer una consulta, por ejemplo, Information Retrieval, y la vamos a lanzar a Google. Y el sistema nos va a mostrar los resultados que hay sobre Information Retrieval en Google. Si yo hago esta misma consulta, perdón, es que viene mal. Si hago esta misma consulta en el buscador, los resultados que vamos a observar son idénticos.
exactamente los mismos. Y además, no solamente es la capacidad para descargar la información de un buscador, que puedo asegurarles que es más complicado de lo que parece, desde un punto de vista técnico, sino que además tenemos la posibilidad de visualizar la información. Fíjense que esto es una herramienta aparte, o sea, no es solamente el buscador no solamente la información del buscador de Google, sino que además yo puedo operar con la información de ese buscador y puedo analizar con un web crawler los contenidos. Estos son los contenidos de esta página. Todos los contenidos, el título, los enlaces, los textos, es el análisis que yo realizo en cualquier página que yo quiera. En Springer, esto es por ejemplo una página web de Springer, de Information Retrieval, un artículo. Es decir, que tengo absoluto control de la información con cualquier consulta que nosotros queramos. Pero no solamente con Google, sino que puedo elegir Google Scholar y puedo realizar una consulta en Google Scholar con esta misma consulta, Information Retrieval, y los resultados son los resultados evidentemente de Google Scholar, y con la posibilidad de visualizar, analizar los contenidos correspondientes, con su texto, con su información, cuando sea posible, claro. Bueno, pues esto es un pequeño ejemplo de lo que se puede llegar a hacer con el web scraping. Evidentemente pueden imaginar la potencialidad y la capacidad que esta técnica tiene para la documentación. Conclusiones, algunas conclusiones, no todas porque se pueden sacar muchas y evidentemente esto da para un verdadero debate apasionante, creo yo. Voy a comentarlas. Lo primero, se demuestra que es posible aplicar web scraping a buscadores como Google y Google Scholar. En segundo lugar, es posible descargar la información y salvar los sistemas de seguridad de los buscadores mediante ofuscación IP, el intercambio de IP y el uso de programas de tipo proxy. De aquí también quizás deriva un poco el aspecto ético, ¿no? ¿Es ético si lo hacemos desde un punto de vista de investigación o, digamos, tenemos derecho al acceso a la información que indexa Google ya que es pública y entonces nosotros también deberíamos de tener acceso? ¿Podemos indexar el propio buscador de Google? ¿Es posible? ¿Eso es éticamente posible? Desde luego técnicamente es posible, como acaban de ver. Luego ya comentaremos todo esto. El web scraping abre nuevas vías para la investigación y su aplicación social, económica, y esto creo que es importante porque abre una vía económica a la documentación que, bueno, pues digamos que es más complicado quizás en nuestro área, el desarrollo quizás empresarial, de desarrollo de servicios, de economía, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero esto abre una ventana a esas posibilidades. Y finalmente, se podrían evidentemente crear buscadores súper especializados, se podría trabajar con Big Data, con web semántica autogenerada a través de este sistema, realizar sistemas de vigilancia informacional de una manera mucho más eficaz y evidentemente, pues yo creo que estas son algunas de las ventajas, otras están por descubrir, pero yo creo que es una línea de trabajo apasionante y bueno, pues que quería compartirla con ustedes. Evidentemente no quiero olvidarme de los desafíos, implicaciones y conflictos, simplemente mencionarlos. Lo primero, desarrollar servicios de información basado en buscadores puede llegar a ser un problema. ¿Es ético? ¿Es posible? ¿Desde qué punto de vista? ¿Hay que modificarlo para que sea una propuesta diferente a la del buscador del que tomamos la información? En fin, esto trae bastante cola. Indexar el buscador que indexa la web es correcto, se puede hacer. ¿Hasta qué punto? Crear un buscador mejor que la competencia a través de sus resultados, que esto también podría suceder. ¿Se podría llegar a hacer? ¿Daríamos nuestro voto a favor para poder desarrollarlo? ¿Se podría generar un negocio con ello? ¿Sería ético? ¿Sería adecuado? Es decir, ¿evitaríamos crear ese negocio y entonces evitar la posibilidad que tendría de crear puestos de trabajo útiles para nuestros profesionales? Es que aquí entran en juego muchas cosas. La información publicada en la web que es indexada para su recuperación es un bien libre pero controlado por los buscadores. Es decir, ¿es correcto que Google nos limite el acceso? ¿Hasta qué punto es correcto? Evidentemente tiene su parte de razón, pero también hay limitaciones, hay algo que discutir, ¿no? ¿Sería ético negar el beneficio económico y social del web scraping en favor de los monopolios de la recuperación de información en Internet? Y al final quería acabar con esta frase que es épica: don't be evil, es decir, no seamos malos, seamos buenos y hagamos un uso correcto de estas técnicas y evidentemente un uso ético de la información como decimos en el Congreso. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor Manuel. Bueno, tenemos un tiempecito todavía para que ustedes compartan alguna duda, inquietud, observación, pregunta con nuestros panelistas. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Nos puedes decir tu nombre y de dónde vienes? Sí, Gracias. mi nombre es Tonatiu Toledo de la Cruz. Soy de segundo semestre de la carrera de bibliotecología y, bueno, invitados aquí por el maestro César Augusto. Antes que nada, muchas gracias por la exposición que acaban de dar. Creo que nos da una amplitud muy grande sobre cuáles son las visiones de esta carrera que muchas veces se pierden el camino. Un tema que me gustó mucho y que veo en todas las ponencias que apenas se está descubriendo es la parte económica, porque se entiende muy bien el concepto político y el concepto social, lo tenemos muy bien definido, pero la concepción económica es un aspecto que se va estudiando apenas, y me gustó mucho de la ponencia del maestro de la parte archivística que dice, tiene un precio la información. Y bueno, lo vemos con lo que son los Panama Papers que acaba de salir, esta situación que nos afecta a todos. La pregunta para ustedes que me gustaría, desde sus diferentes puntos de vista, es cómo vislumbran la información en una parte económica. ¿Realmente llegará a ser un punto de intercambio una moneda como tal económica? ¿Se van a reestructurar partes económicas? ¿O cómo vislumbran este movimiento? ¿Empiezo yo? ¿Sí? ¿Empiezo yo entonces? Sí. Vale, muchas gracias. Bueno, es una pregunta compleja. La verdad, lo que es innegable es que quien controla la información, no solamente en una parte, sino en su compleción y sobre todo con la información precisa y adecuada, es quien tiene poder, y poder es dinero también. Entonces, en relación a lo que yo he trabajado, lo que presento en esta ponencia, evidentemente, hay un valor económico importantísimo, y no es que lo esté descubriendo, esto es una cosa que ya, bueno, en principio hay empresas que se dedican a realizar tareas de minería de datos para hacer una extracción de recursos que le puede servir a otra empresa, a un tercero, ¿no? Y a fin de cuentas eso se cotiza, y se cotiza bastante bien, ¿eh? Es decir, hay un factor económico ahí. Evidentemente, también hay un factor ético. ¿Es ético, por ejemplo, recopilar información personal y luego venderla? Ya sé que es políticamente incorrecto, pero puede suceder, y de hecho en algún caso habrá sucedido, ¿no? Entonces, yo creo que es importante la dimensión ética con las tecnologías, en el uso de las tecnologías, y sobre todo porque hay formas de obtener ese beneficio económico, y hay formas de obtenerlo, o sea que no vale cualquier cosa, hay que planteárselo muy bien. Es decir, no me vale, por ejemplo, copiar a Google. Si yo quiero desarrollar algo basado en Google, tendré que aportar algo realmente novedoso, y también indicar que la información la estoy obteniendo de Google. O sea, todo eso hay que decirlo, hay que ser sincero, hay que ser honesto. Y luego, pues evidentemente, desde un punto de vista internacional, desde un punto de vista de intercambio de información, esto sucede, lo comentaba la profesora Brenda Cabral. Entonces, eso por otro lado. Y finalmente, ya no quiero extenderme demasiado, porque supongo que mis compañeros también querrán responder. Yo creo que desde el punto de vista de la profesión, nuestra profesión, es muy importante ser conscientes de que las tecnologías ayudan a desarrollar económicamente las profesiones, y que forma parte del futuro. No solamente esto lo que estamos viendo es un renacimiento de la documentación basado también en las tecnologías. No es que estemos omitiendo todo lo que se está haciendo, sino que esto nos proporciona una ventana nueva, y esto puede generar empleo, puede generar una economía. Y yo lo digo en un tono positivo, es decir, no en uno negativo. Entonces yo alerto y además indico que esto es importante, porque el futuro, la competencia en el futuro va a venir por aquí, en gran medida, en relación a Internet. En otros casos pues se vendrá por otros sitios, pero vamos, lo que yo conozco viene por aquí. Muchas gracias. Bien. ¿Alguien más? La doctora Brenda quiere responder también. Adelante. Sí, bueno. Pues sí, mucho en relación a los datos personales, sobre todo, como ya lo estaba comentando el doctor Manuel, pues mucho se venden los datos, que por eso tenemos un derecho de que si no queremos estar ahí, podemos reclamar, podemos manifestar que no queremos estar en una base de datos. Sin embargo, se está haciendo. Tenemos el derecho, pero
pues no se lleva a ciencia cierta. Ahora, en cuanto al manejo de esta parte económica, efectivamente, con toda la información que a veces se tiene, tanto de los datos personales como de otro tipo de datos, se pueden desarrollar ciertos productos que posteriormente pueden tener un valor económico, que es el valor agregado que muchas empresas encargadas de los servicios de información pues se dedican expresamente a llevarlo, ¿no? Y que ahorita la industria de la información está creciendo muchísimo, sobre todo en generación, no sé, de catálogos, de productos, en donde se maneja toda esta serie de datos, ¿sí? Yo también, ¿eh? Hombre. No, porque creo que en el fondo es muy pertinente. Es más, podría ser incluso el tema para el año que viene. Es que la información y la economía es que van unidas. Es que no vive una sin la otra ahora mismo. Es más, lo interesante de nuestra profesión es la cantidad de dinero que se mueve por detrás con la información. Solamente el marketing, con el tema de los datos personales, no os podéis hacer una idea del dinero que mueve. Es decir, las empresas que se dedican al marketing y que trabajan con información, donde trabajan también profesionales de la documentación, manejan cada persona que gestiona el Google AdWords para una empresa en concreta, está manejando miles y miles de millones. Es impresionante. Nuestros datos personales valen muchísimo dinero. Y de ahí las oficinas de protección de datos, mucho. Hay empresas ahora mismo que viven solamente de desviar, de poner un anuncio de un servicio que ya da la administración o el gobierno, y solo con eso, con poner un anuncio, captan nuestra atención, llamamos, no sabemos el tema de la fiabilidad con respecto de una con otra, y nos están cobrando a lo mejor por una llamada telefónica, algo que podría ser gratis, nos están cobrando 4 veces más. Bueno, yo lo dejo ahí. Yo creo que podría ser perfectamente algo relacionado. Adelante, por favor, adelante. Bueno, pues a mí sinceramente estas vinculaciones de la economía y de la información a mí me preocupan. Y me preocupan mucho. Es decir, que la información sea una mercancía privilegiada y un medio indiscutible de poder, a mí sinceramente me preocupa. Yo tenía aquí una cita de Lyotard, que no he leído, pero que ya se las voy a leer, que dice: el saber es un valor y es y será producido para ser vendido y consumido, para ser valorado en una nueva producción. En este sentido, la posesión de información deviene en poder. Por consiguiente, la información será puesta en circulación no en virtud de su valor formativo, sino según los mismos principios, redes y sistemas que la moneda. Esto está dicho hace ya varias décadas. Entonces, a mí lo que me preocupa es quién controla el saber. ¿Quién controla el saber? Si el hombre sabe que el saber es una mercancía informacional, una fuente de ganancias y un medio de decidir y de controlar, ¿dónde reside la legitimación? ¿Quién legitima lo que se dice en Internet? ¿Quién lo legitima? Entonces, aprovechar esas cosas, sinceramente, a mí me preocupa mucho. Es decir, estas vinculaciones que se ven con ciertas ventajas, ciertamente lo son, pero yo tengo muchos recelos, a mí me preocupa. Yo quería también añadir alguna cosa interesante a raíz de lo que ha contado Sonia en relación al valor desmesurado que a veces tiene, ¿no? Incluso la gestión de los anuncios en Google Ads, en Google AdWords y en Google AdSense y todo esto, ¿no? Pero también quisiera decir una cuestión, que a veces se produce una burbuja económica, es decir, a veces se le da más valor de lo que tiene. Eso también es otra, bueno, es inherente evidentemente a la cuestión económica, ¿no? A las transacciones económicas, pero lo digo porque con los anuncios en Internet se produce el fenómeno del clic fraudulento. El clic fraudulento, y de hecho ha habido ya varios escándalos. No voy a decir si es Google o el que sea, pero ha habido ya varios escándalos que se ha demostrado que hay robots, hay programas informáticos que van haciendo el clic automático y nadie lo detecta.
hay formas de hacerlo, por lo tanto hay un negocio, muy, muy truculento, ¿no? Con eso. O sea, es complejo, es un tema muy, muy complejo. Y en relación a lo que comenta Agustín, pues efectivamente, estoy de acuerdo con él. Me parece que hay que tener miedo de no tener toda la información y que otros sí la tengan. Es realmente preocupante. Y yo creo que la clave está en democratizar el acceso a la información. Y evidentemente salvaguardar luego los derechos que cada uno de nosotros tenemos, pero también el permitir que todo el mundo pueda acceder a la misma información. Y yo creo que en esa línea, sí, ya, termino. Y yo creo que yo creo que hay que democratizarlo, y quizás lo del scrapping que decía pues pueda ser una forma. Y ya está, no digo más. Gracias. Bien, ustedes van a disculpar, pero continúa este programa. Nos gustaría seguir charlando con nuestros panelistas, sin embargo, el tiempo se nos acaba de terminar. Si ustedes quieren platicar con ellos, con todo gusto lo pueden hacer terminando la sesión. No sé si vaya a haber un pequeño receso, etcétera, pero sí les queremos invitar a permanecer para la sesión número 6, que también va a estar muy, muy interesante. Vamos a despedir a nuestros panelistas con un fuerte aplauso. Gracias.